Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a En Pocas Palabras. Mi nombre es Víctor Caballero. Hoy es miércoles 16 de noviembre. Ya falta poquito para el fin de semana. Resista. Es lo mismo que nos repetimos aquí todos los días. Pero empecemos de una vez con los titulares que tenemos para esta noche para aprovechar el tiempo lo más que se pueda. Titular número 1. Familiares de congresistas y ministros contratan ganando órdenes de servicio. ¿Quiénes pueden realmente contratar con el Estado? Sobre este tema vamos a conversar con Carla Gaviño. Ella es docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Titular número 2. En el bloque de Recordar es volver a vivir, vamos a hacer un pequeño repaso a 2 años de la muerte de Inti y Brian y sobre todo, cómo va este caso, cómo van estas investigaciones que todo apuntan, tienen una clara intención de terminar en la impunidad. Titular número 3. Congreso. Informe final del caso Sodalicio será entregado a las autoridades. Esta es una investigación que se inició hace varios años en el Congreso y como siempre, ¿no? Qué coincidencia cuando se trata de investigar a religiosos señalados y acusados de haber cometido toda clase de violencia, ya sea física, violencia sexual. Estas investigaciones, oh sorpresa, no avanzan como deben de avanzar, no ofrecen resultados, se entorpecen, terminan encarpetadas, pero afortunadamente hay algunas congresistas que están allí para tratar de salvar esta investigación, no tanto por lo que representa, sino por lo importante que es para las víctimas. Titular número 4. Proyecto de ley fujimorista busca eliminar las reservas indígenas. Vamos a revisar un informe sobre esta iniciativa presentada en el Congreso. Y finalmente, titular número 5. El último grito de auxilio del pueblo Ashaninka. Aquí también hay un informe que vamos a comentar brevemente. Bien, empecemos con el tema número 1. ¿Quiénes pueden realmente contratar con el Estado? Recuerden ustedes que hace algunos días, el último fin de semana, Cuarto Poder emitió un reportaje que en sencillo revela algo preocupante y denuncia algo que, por supuesto, tiene que ser investigado y se supone que está siendo investigado por la Fiscalía. Básicamente lo que muestra este reportaje es que la ministra de Cultura, ex ministra de Trabajo, hay que mencionarlo también, Betsy Chávez, habría favorecido con contrataciones a los familiares de quien podría ser su pareja sentimental. Justamente, ¿no? Comentándolo con un colega, estábamos tratando de entender cuál era realmente aquí la historia que se estaba planteando en este informe de Cuarto Poder y lo que se denuncia es bastante grave porque por un lado tenemos a una ministra que aparentemente, como se muestran las imágenes, tiene una relación sentimental con una persona que no viene al caso, que no tiene contrataciones y no tiene por qué ser cuestionada. Es más, ella en sus declaraciones, en su defensa, ha dicho que se le está imputando falsedades a esta persona, lo cual es totalmente falso. Hacia donde apunta el reportaje es justamente a los familiares de esta persona, principalmente su padre, quien estaba trabajando en una entidad del Estado que hace poco ha sido separado también, y el hermano que ha sido contratado en nada menos que el despacho congresal de la también congresista Betsy Chávez. Recordemos que ella, además de formar parte del gabinete, es congresista de la bancada de Perú Democrático. Fue elegida por Perú Libre, pero luego terminó en el grupo parlamentario de Perú Democrático. Además de eso, hay otros cuestionamientos que apuntan esta vez al legislativo, al Congreso. Hace algunas horas se ha publicado un informe revelando que por lo menos familiares de 18 congresistas están contratando con el Estado. Y justamente para hablar con este tema vamos a conversar con Carla Gaviño. Ella es docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Buenas noches, doctora Gaviño. Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por darnos un poco de su tiempo. Y quisiera empezar preguntándole, bueno, vamos a empezar con el tema de la ministra Betsy Chávez, quien me imagino usted ya ha visto este informe, apuntando hacia una posible contratación irregular a los familiares de quien sería su pareja sentimental. Una de las más preocupantes podría ser la del hermano de quien fuera su pareja sentimental, ya que ha sido contratado en nada menos que su propio despacho congresal. Sobre este caso, sobre esta denuncia que en este momento se encuentra siendo investigada en la Fiscalía, ¿qué nos puede comentar usted al respecto de estos cuestionamientos?
Bueno, hay que distinguir entre los impedimentos para poder participar en los procesos de selección como postor, como contratista, subcontratista, de otros escenarios en los cuales estamos hablando de el uso indebido de las atribuciones que tiene un cargo público, ¿verdad? Cuando estamos en el primer escenario nos remitimos, por ejemplo, a la Ley de Contrataciones del Estado, cuyo artículo 11 establece, por ejemplo, que los ministros de Estado no pueden participar en contrataciones públicas ni como postores, ni como contratistas, ni bajo ningún otro rubro, con independencia de la modalidad o el tipo de contratación pública de la que se trate, durante el ejercicio del cargo y hasta un año después en ese sector en el cual estaban ejerciendo el cargo. Esta prohibición alcanza también, es extensiva con las mismas características para los que son sus familiares, ¿verdad? Tanto en materia de matrimonio, de convivencia, como sus familiares hasta el segundo grado de afinidad o consanguinidad. Aquí estamos hablando de padres, suegros, hijos, cuñados, abuelos, hermanos, nietos, ¿verdad? Pero estamos hablando de que hay una relación de matrimonio o de convivencia. Esto es distinto a los escenarios en los que estamos en el marco del Código del Código de Ética de la Función Pública, donde se nos indica que una de las prohibiciones que tienen que tener en cuenta los funcionarios públicos es utilizar el cargo para obtener beneficios para sí mismos o para determinadas personas bajo intereses particulares, ¿verdad? Entonces, eso es un aspecto que también hay que distinguir y hay que tener cuidado respecto de qué regulación estamos nosotros siguiendo. Adicionalmente, tenemos una ley que es la 26771 que establece prohibiciones para nombrar personas o para tener injerencia directa o indirecta en el nombramiento o contrataciones, así sean por órdenes de servicio de personas, donde está regulado el nepotismo. Pero nuevamente estamos hablando de una relación de matrimonio, de concubinato, de convivencia, o de personas que tengan hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. En el caso que estás comentando, yo creo que tenemos que revisar con cuidado lo que establece el Código de Ética, ¿no? Y verdaderamente analizar la relación, si podríamos estar hablando de convivencia o otro régimen similar. De lo contrario, tenemos que remitirnos a las normas que hablan sobre el uso del cargo y revisar de qué manera se estaría utilizando en este caso, ¿no? Doctora Gaviño, justamente ese es un punto muy importante el que menciona, ya que, claro, la ley establece que los familiares directos, los familiares del esposo, del conviviente, están impedidos de realizar estas contrataciones. Sin embargo, en este caso, siempre según el informe de Cuarto Poder, lo que se denuncia es que se trataría de la familia de la pareja sentimental. No se ha aclarado cuál es el verdadero vínculo entre la ministra Betsy Chávez y la persona con la que fue captada en imágenes. Ella podría ser tal vez de manera intencional, se ha dedicado a no responder esta pregunta. Es más, en algunos descargos ha asegurado que ella fue fotografiada con esta persona como puede suceder con cualquier otra. Parece que esta sería la pieza más importante de este caso, ya que podría demostrar las irregularidades, pero particularmente en los casos de contrataciones que favorecen o podrían favorecer a familiares de una pareja sentimental que no es necesariamente un esposo o un conviviente. ¿Qué es lo que establece la ley? Ahí tenemos que guiarnos más por el Código de Ética de la Función Pública, ¿no? Para determinar si es que ha habido algún tipo de uso indebido del cargo para generar beneficios hacia personales o hacia allegados a la persona, estableciendo pues una relación o una contratación que no responda a criterios técnicos, a criterios de puestos, ¿no? A criterios de méritos para poder ejercer una labor determinada dentro o a servicio del Estado o dentro del Estado. Entonces son aspectos de cuidado que hay que revisar y efectivamente tú has mencionado algo muy importante y muy relevante, establecer la cercanía del vínculo porque eso nos enmarca en una regulación o en otra. Ahora, doctora Gaviño, hay quienes aseguran que hay ciertas excepciones en estos casos y ese es un tema muy importante que sería bueno aclararlo, porque hay quienes dicen, por ejemplo, que si una persona ocupa un cargo público o es elegido a través de voto popular y un familiar directo de esta persona se encuentra trabajando con el Estado, esta podría ser una excepción, ya que esta contratación se hizo de manera previa a que esta persona llegara a ocupar este cargo. ¿Esto es correcto? Claro, naturalmente tenemos que distinguir de los casos en los cuales la persona o el familiar, el conocido, el allegado, está desde antes de que fuera funcionario
el pariente o la persona llegada, ¿no? En esos escenarios no podríamos estar hablando pues de que ha habido una injerencia en un proceso de selección o una contratación a dedo, si es que así se quiere, no en beneficio de alguien puntual, porque esa otra persona no estaba en el Estado, no había sido elegida siquiera para el cargo o no se le había dado el cargo determinado, ¿no? Caso que es diferente cuando suceden contrataciones posteriores a que ya se tiene un funcionario público o una persona con un puesto determinado en el Estado. Entonces hay como un hito ahí que marca una distinción, ¿no? El antes y el después, para poder realmente hablar de si es que ha habido algún tipo de injerencia en algún proceso o alguna contratación que se ha direccionado en beneficio de una persona inducida por alguien que tiene un cargo determinado. Doctora Gaviño, es cierto que este caso que apunta hacia una ministra de Estado tiene un tratamiento particular. En las últimas horas, los medios de comunicación han difundido que por lo menos familiares de 18 congresistas también tienen contrataciones con el Estado. Hermanos, convivientes y cuñados de congresistas de Perú Libre, Bloque Magisterial y Perú Democrático, por mencionar algunas de estas bancadas, aparecen entre los beneficiados de millonarias adjudicaciones. El trato en estos casos o las investigaciones o lo que señala la ley es de la misma manera que con los ministros, que con los congresistas, ¿o hay alguna diferencia? Es similar. En el caso de contrataciones del Estado, por ejemplo, la ley señala en el artículo 11 que el presidente y los congresistas, los vicepresidentes, por ejemplo, están prohibidos de contratar con el Estado en términos generales, no ciñéndolo a su entidad, sino en general, y que esta prohibición se extiende hasta después de un año de ejercido el cargo y que lo mismo aplica para sus parientes consanguíneos o por afinidad hasta el segundo grado, ¿no? Entonces, ahí es un poco más amplio el impedimento, si lo vemos de esa manera, ¿no? Ahora, doctora, finalmente, en este caso, bueno, tenemos estos cuestionamientos por contrataciones irregulares, pero también a lo largo de todo este gobierno hemos visto otros casos, como por ejemplo, cuando se habló de el trabajo que tendría la hija adoptiva del presidente Pedro Castillo en esta empresa que luego, bueno, fue señalada por la Fiscalía como una supuesta empresa fachada de los hermanos Espino Lucana, que formarían parte de una supuesta organización criminal. Tenemos también otros casos de, por ejemplo, el uso de recursos públicos para familiares que no deberían estarlos usando. No sé si usted pudo observar este informe del Centro Liber, que señalaba que algunos familiares no directos del presidente Castillo habían estado utilizando vuelos financiados con dinero público. En estos casos, que no se trata de contrataciones, sino más bien de prebendas, de beneficios obtenidos presuntamente de manera irregular, ¿qué es lo que señala la ley puntualmente? Ahí tenemos que tener mucho cuidado porque aparte de faltas administrativas podríamos estar colindando con aspectos de índole penal, que es otra rama en la cual podríamos estar hablando de desde tráfico de influencias hasta uso indebido, ¿verdad?, de los recursos. Entonces es un tema muy delicado. Yo creo que es importante siempre tener presente que cuando se ejerce la función pública, se está ejerciendo una función para servir a la ciudadanía, no para servirse a sí mismos ni a sus parientes, sino para servir a la población con recursos que son de todos y que por lo tanto tienen una regulación muy especial, muy restringida y muy estricta, muy distinta a los recursos privados. Y por recursos hablamos no solamente de dinero, sino como bien has dicho tú, de helicópteros, de bienes, ¿verdad?, de inmuebles, de equipos y demás bienes en general que le pertenezcan a la entidad pública y por lo tanto a través de las instituciones y de la entidad pública tengan que tener una fuerte rendición de cuentas hacia la ciudadanía respecto de su utilización. Algo que nos ha permitido también repasar un poco para las personas que no estamos acostumbrados pues a estos conceptos legales, algo que nos ha permitido entender un poco cuál es el concepto, o mejor dicho, la diferencia entre cohecho y tráfico de influencias agravado, es la sentencia del día de ayer. El ex congresista fujimorista Kenji Fujimori fue condenado no por cohecho, ya que de acuerdo a esta sala que revisó, bueno, que leyó la sentencia, lo que señalaron fue que los ofrecimientos que hizo no fueron puntuales. Él no mencionó ninguna obra en particular, ningún proyecto en particular, sino que hizo ofrecimientos genéricos, pero en el caso de tráfico de influencias sí ha sido condenado, ya que por haber mantenido estas reuniones con congresistas comprando o tratando de adquirir sus votos para poder favorecer a otro político, para conseguir un objetivo que en este caso era el indulto de Alberto Fujimori.
Para empezar, quisiera preguntarle si usted está de acuerdo con esta sentencia, considera usted que ha sido bien planteada, y lo segundo es, también me gustaría que nos comente con respecto a esta decisión de la Sala de absolver a todos los procesados por el caso de cohecho. En todos estos aspectos, ¿usted está de acuerdo o tiene algunas discrepancias? No he podido revisar a profundidad la sentencia, tampoco soy penalista, pero en términos generales sí podría comentarte de que hay que tener mucho cuidado con el uso de las figuras penales, porque lo que se establezca en un caso puede terminar siendo utilizado como un precedente o como un referente en otros casos similares, ¿no? Entonces el tema de la prueba, de la probanza, es sumamente importante y yo creo que es parte de lo que ha sido materia del análisis acá. ¿Qué tanto se ha podido demostrar que efectivamente se estaban ofreciendo unas condiciones a cambio de otras, unas votaciones a cambio de unos favoritismos o de un indulto potencial, ¿no? Que finalmente, no. Entonces yo creo que hay una serie de aspectos que hay que revisar con cuidado, porque en general, sobre todo si lo traemos ya al tema donde hay, por ejemplo, más que temas políticos, temas de inversión pública o de obra pública, tenemos que tener cuidado cómo se podrían estar tratando a futuros escenarios en los cuales se pudieran estar hablando de votaciones por obras, por ejemplo, o escenarios similares. Justamente ese punto que usted menciona es la pregunta con la que quería terminar. ¿Usted considera que este caso podría marcar un hito importante en el comportamiento de los parlamentarios? Yo creo que sí, yo creo que el Congreso debería estarlo viendo con mucha atención, sobre todo en atención a las denuncias posteriores que se han venido realizando a través de distintos medios, en los cuales se habla de una serie de inversiones públicas, de obras públicas. Entonces ahí también tendría que tenerse cuidado sobre cómo es que se está de alguna manera utilizando el ejercicio o las votaciones o las decisiones que deberían responder a análisis técnico-políticos que se desarrollan en el Congreso para otro tipo de beneficios u otro tipo de resultados ajenos a eso. Perfecto, doctora Gaviño. Muchas gracias por haber estado aquí y esperamos tenerla de vuelta muy pronto. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más.